Bien. Eh, entonces, les decía que vamos a arrancar con la clase. Hoy vamos a ver un poco de la capa de enlace. Esta capa es muy importante y tiene elementos que nos van a servir en casi que todos los cursos de AWS. Y vamos a hablar de las redes cableadas o las Local Area Networks, que están dominadas por un protocolo que es Ethernet y que fue el primero que se inventó. Si uno entiende esta base, pues entender lo otro va a ser muy sencillo. Entonces, profe, ¿qué es los servicios que ofrece la capa de enlace de datos? ¿Cierto? Cada capa ofrece unos servicios y se encarga solo de esos servicios, no se dedica a otras cosas. Entonces, dentro de los servicios está un servicio que se llama el framing y el acceso a enlaces. Framing o framing es como la división de los paquetes que vienen de IP en frames, ¿cierto? Esa palabra frames es importante. También se preocupa porque sea confiable el envío de los datos. También controla el flujo. Esto es importante porque cuando estás hablando, tu computador es una pequeña guanábana y estás hablando con un server muy ultrapoderoso, entonces debe existir un control de flujo porque el server va a tener unas prestaciones mucho mejores que las que puede tener tu equipo. O la suma completa de los enlaces, tu enlace no se puede comparar con el enlace que pueda tener un centro de datos. Entonces, debe existir un control de flujo para no inundar para que la comunicación sea coherente. Es como cuando usted está aprendiendo inglés y escucha que las personas que hablan inglés hablan muy rápidamente. Entonces su oído tiene que irse adaptando a eso y a veces hay que hacer un control de flujo sobre esa conversación. También esto se preocupa por dos cosas: la detección y la corrección de errores. Y esto es muy importante en la computación clásica y en la computación cuántica moderna. Cómo se detecta un error y cómo se corrige un error. Y esto lo hace la capa de enlace de datos. Bueno, y otro servicio que ofrece es el half duplex y el full duplex. Half duplex es que utilizo la mitad del canal para enviar y la otra mitad para recibir. O utilizo todo el canal para enviar y todo el canal para recibir. ¿Dónde me estoy moviendo? Me estoy moviendo en esta capa, ¿cierto? Observen que en el modelo TCP/IP esto intenta juntarse la capa de enlace de datos con la capa física y claramente por eso se llama enlace. Y entonces aquí voy a tener estos protocolos que tengo definidos: ATM, Frame Relay, Token Ring y Ethernet, que es el que nos ocupa. Aquí vamos a tener un señor que se llama ARP, sobre el cual haremos una práctica y luego iremos subiendo a los niveles superiores: red, transporte y aplicación. Ok, yo les hablé de esto en mi clase, de esta patente tan linda, donde esto era un cable coaxial. Este cable coaxial se llamaba el éter o el medio, ¿cierto? Ese medio tenía unos conectores, aquí tenía una finalización y tenía un tap. Ese tap era un Transceiver Access Point, así se llamaba. Y entonces esto significa que había un elemento físico que se llamaba el transceiver, que conectaba a la interfase de red que tenía el computador. ¿Listo? Entonces, la patente original pues establece más o menos estas características de Ethernet, y sobre esta patente, que fue inventada por una empresa Xerox, es que estamos trabajando. Profe, entonces, ¿cómo son los estándares? Nos has dicho que la RFC, la Request for Comment, la IEEE, todos ellos
todos ellos pues tienen que ver con esto. Bueno, observen esta imagen muestra las dos capas del modelo OSI. Listo. La capa física y la capa de enlace. ¿Ok? Entonces, la capa de enlace se divide en dos subcapas. La LLC, que es esta, Logical Link Control, y la MAC Address Access Control, esta otra capa. Y esto es la capa física. Entonces aquí lo que uno tiene son los diferentes estándares que uno habla, Ethernet 2, IEEE 802.3 cuando la red es inalámbrica, IEEE 802.3U, esto viene de la IEEE que estandarizó, no de la IETF que estandarizó esto. O vienen protocolos como FDDI que son dedicados a fibras ópticas, Token Ring, etcétera, etcétera. Ok. Repaso de la clase pasada. Profe, ¿cómo empieza esto? Empieza con un preámbulo. El preámbulo tiene 7 bytes y son 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y luego empieza un cambio aquí. Y ese cambio indica que este es el Start Frame Delimiter, el delimitador del inicio del frame. Acuérdense lo que les dije aquí, profe, framing. Listo, el frame. Entonces aquí lo que tenemos es justamente el inicio del frame. ¿Qué es el frame, profesor? Es todo esto. Esto se denomina un frame al nivel de la capa de enlace. Observen que siempre nos referimos a Ethernet frame, interframe gap, ¿cierto? Todo eso es en términos de frames porque fue el nombre que se le dio originalmente a ese asunto, ¿cierto? Entonces, fácil el asunto ahí. No hay nada nuevo bajo el sol respecto a lo que hemos contado la vez pasada. Bueno, profe, ¿y aquí qué hay? Aquí está una dirección física que se llama la dirección MAC, la MAC address, que tiene 48 bits. Multipliquen 6 por 8 y les va a dar la MAC destino. Aquí, ¿qué tengo? Tengo la MAC origen, de dónde estoy sacando ese frame, de dónde viene ese frame que tengo ahí, ¿cierto? Luego viene un campo de longitud que tiene 2 bytes, ¿sí? Y ese campo de longitud es un campo variable. Variable porque va a depender de todo lo que pongas de ahí hacia allá. Nada de esto es variable. Nada de esto cambia. O sea, estos 8 bytes no cambian. Este byte de inicio de frame no cambia. Pero de aquí en adelante, todo esto puede ser variable. ¿Por qué? Depende de lo que venga de la capa de arriba. Depende de lo que venga de la capa de transporte y de la capa de red. Y bueno, lo que viene de la capa de transporte y red depende de la capa de aplicación. Entonces aquí vamos a tener los datos y vamos a tener un FCS que es un Frame Controller, algo así, no recuerdo muy bien el nombre, luego se los doy. Y esto observen que es una cosa importante. Esto sí que es importante. Porque tienen que entender esto para entender ahora cómo es el acceso al medio. O sea, cómo es que un computador es capaz de acceder a un medio físico. Porque si no, todos hablarían a la vez y eso sería un problema. Entonces, observen que estos señores fueron muy inteligentes. Estos señores llegaron y dijeron, venga, entre cada frame vamos a crear un gap de 9.6 microsegundos. ¿Listo? Micro se refiere a ¿cuánto? 10 a la menos ¿qué? Eso ya lo saben ustedes por taller 1, 2, 3 y todos los talleres. Entonces, los frames no se envían pegados. Los frames
cada computador tiene que esperar 9.6 microsegundos para enviar un frame, luego el otro, luego el otro, luego el otro. Lo que pasa es que estos son 9.6 por 10 a la menos 6 segundos, eso es una maravilla, ¿no? Eso es una rapidez que para el humano, pues, es muy, muy grande. Espero que hayan entendido ese interframe gap, porque enseguida les tengo que hablar de, profe, ¿y cómo es que un computador decide usar el medio? ¿Cierto? O sea, ¿en qué momento él decide que puede entrar o no puede entrar? Ok. Bueno, pero Ethernet o los estándares, profe, usted me está hablando de una cosa del año 71, la patente, desarrollada por allá en los 90, pero, profe, ¿eso cómo ha avanzado? Entonces, eso ha avanzado de una manera muy genial. Por ejemplo, hay un avance gigante que es el 802.3 BM, que es 100 gigabytes base SR4. La velocidad que esto permite son 100 gigabytes por segundo. Y este Ethernet, por ejemplo, está optimizado para fibras ópticas de muy alta calidad, ¿cierto? Entonces está optimizado para el envío de datos usando láser en fibra óptica, y esto es MMF, significan fibras multimodo. Listo. Profe, ¿cuál estoy viendo yo y cuál estoy estudiando? Estoy estudiando el frame más sencillo, que es el de 1990, que es a 10 megabits por segundo y que maneja una categoría 3 de cableado. Esto lo van a entender en una práctica que yo les voy a poner para la semana en que, no la siguiente, sino la otra. Porque la próxima semana, pues el miércoles no creo que esté con ustedes, les voy a dejar la clase. O vamos a ver qué hago. Profe, la Universidad Nacional, ¿qué Ethernet habla, por decir algo? Entonces, bueno, cuando yo entré aquí empezamos a usar modos, fibras monomodo, y hablábamos a 1 gigabit por segundo. En estos momentos nosotros estamos a unas velocidades de intranet de 10 gigabytes por segundo, ¿cierto? Con fibras de un solo modo, fibras ópticas. Entonces el campus tiene eso. ¿Y eso qué habla, profe? Habla 802.3 AE. ¿Listo? Entonces, ahí van viendo que pues esto simplemente es como todo en ingeniería. Si entiendes lo básico, vas a entender lo realmente complejo. Si quisieras entender, por ejemplo, lo que es este estándar SG, que está bajo desarrollo de 400 gigabits por segundo, pues todo esto va a estar basado en exactamente lo mismo que tenemos aquí, que fue un éxito para nosotros. ¿Ok? Bien. Bueno, profe, ¿y por qué IEEE terminó metido ahí? Porque pues en ese momento mucha gente empezó a decir, bueno, ¿cómo desarrollamos esa capa lógica? ¿Qué hacemos? ¿Cómo montamos esto? En fin, entonces observen que la IEEE desarrolló todos estos protocolos que se llaman 802 punto. 802 punto. Listo. Todos estos señores son de la capa de enlace. Entonces, por ejemplo, el 802.15 fue inventado por la IEEE cuando ya empezamos a manejar las redes inalámbricas, ¿cierto? El 802.11 tiene que ver con, este es con Personal Area Networks, estas son las Wireless LAN. Wireless LAN. Por ejemplo, 802.8 dice, bueno, ¿cómo es que va a ser la capa de enlace en una fibra óptica? Y entonces todo esto está muy bien estandarizado en el mundo, se respeta y obviamente se dice, bueno, esto se hizo con el estándar 802.1, 802.3,
¿Y cuál me estás enseñando, profesor, en este humilde curso de servidores? Ethernet, y aquí aparece una cosita que enseguida vamos a discutir. El método de acceso al medio físico se va a llamar Carrier Sense Multiple Access con Collision Detect. Profe, ¿qué es eso? Esto es un invento hermosísimo, muchachos, de esos que solo a un genio se le ocurre una cosa de esas. Y solo a un genio se le ocurre inventar eso, o a muchos genios físicos e ingenieros, para lograr tener las redes que tenemos en la actualidad, que es lo que quiero que entiendan muy bien ustedes. Ok, profe, ¿y cuáles son las implementaciones normales del estándar Ethernet? Entonces, la original fue cable coaxial, eso ya no se ve, ¿cierto? ¿Alguien quiere unirse a su llamada? Tomás Hernán Restrepo. Admitamos a Tomás, no sé si es que no tiene enlace de la universidad, llegó a las 8:18, como tardecito. No me lo imagino llegando a clase. Entonces, sigamos con esto. Bien, hay otro estándar que se llama el 10 base 2, que se llama una conexión en bus. ¿Bus qué significa? Que tengo aquí todo esto conectado y aquí están los computadores. Eso ya no se usa, muchachos, ustedes ya no ven eso, porque en eso hemos progresado mucho. Hay una implementación que es en estrella, que es UTP, y hay otra implementación que es en estrella, que es 10 base F. Profe, ¿qué es estrella? Significa que aquí tienes tu gran centro de datos y que todos los señores, a través de fibras ópticas, cables coaxiales, lo que tú quieras, se van conectando, y entonces esta arquitectura es una arquitectura que en general es cliente-servidor. Aquí está el cliente y allá está el servidor. Profe, ¿cómo se codifica la información cuando se envía? ¿Cómo se codifican los ceros y los unos? Yo ya les hablé de la modulación, pero no les hablé de la codificación. Son dos cosas distintas. Es decir, una cosa es modular una señal en un medio físico y otra cosa es codificar una señal de la capa de enlace para luego mandarla a que se module. Listo. Entonces esto yo ya se los expliqué, que era la modulación en fase, en amplitud, en frecuencia, cómo era que eso ocurría, y eso lo hicimos la clase pasada, y como ingenieros físicos deben entender el concepto. Pero hay un concepto que ustedes todavía no entienden, que es la bendita codificación. Profe, ¿cómo es que el frame codifica ceros, uno, hace corrección de errores, hace control de errores y manda luego esto a este medio? Listo. Esa codificación es bastante bonita, y enseguida vamos a hablar un poco de los métodos de codificación como tal. Comparemos dos cosas para simplemente aprender. Comparemos cómo es una trama Ethernet y cómo es una trama 802.11. Profe, ¿qué fue lo que dijiste que era 802.11? Esto, wireless LAN, las redes inalámbricas que tanto nos hacen sufrir cuando no están funcionando bien y que ya tenemos en nuestra casa. Redes inalámbricas bacanas, todo lo manejamos inalámbrico. Entonces, profe, cuando yo envío un dato o envío un correo, eso al nivel de la capa de enlace, ¿cómo es que funciona? Bueno, esto ya se los expliqué, el preámbulo. Cuando aparece un 1 aquí, después de la secuencia de 50 y tantos, empieza el SFD, el delimitador del frame. Luego sigue la MAC origen, la MAC destino. Recuerden que estas van quemadas en la
en la tarjeta de red. Son únicas, no se repiten en el mundo, no se pueden repetir. Esas MAC son únicas, son físicas, son direcciones físicas. Profe, ¿por qué son físicas? Porque cuando compro un computador, la compro o lo compro con toda seguridad con una MAC que es única en el universo. Al menos en el universo terrestre, pues. O sea, en el mundo, en el planeta, no en el universo como tal, pero bueno, diríamos que una civilización por allá podría tener esta misma tecnología y tener MACs repetidas. Ok. Bueno, aquí hay una etiqueta en esta trama Ethernet que aparece. Y, profe, ¿por qué aparece? Ah, porque ya no estoy hablando del Ethernet original, estoy hablando de un Ethernet, a ver dónde lo mostré, de un Ethernet que es, por ejemplo, este 100 base TX, o sea, a medida que vamos mejorando, hay que ir metiendo campos ahí para que podamos controlar la capa de enlace. Ok, bueno, aquí tenemos hasta 1500 bytes de datos y tenemos dos cosas importantes, el CRC y acuérdense del gap interframe que tiene 12 bytes. ¿Esto qué es el gap? Recuerden que es el tiempo entre un frame y otro. Es como si, muchachos, aquí empieza el frame. Aquí empieza el frame cuando empiezo a enviar la secuencia 01, 01, 01. Realmente el otro computador me va a entender el frame cuando encuentre el 1, pero aquí termina el frame. ¿Cuándo termina el frame? Cuando dejo ese tiempo, ese intergap frame de 12 bytes. Y obviamente esto lo tiene que detectar el otro para saber, o el medio, para saber que el frame terminó ahí, ¿cierto? Ese arreglo de ceros y unos que luego voy a codificar y que luego voy a modular, terminan ahí. Profe, me dijiste que ibas a comparar esto con esto. Sí lo voy a comparar. Observen que aquí no tengo preámbulo en la red inalámbrica, sino que tengo un control de trama. Tengo una duración. Esto no está en esta trama. Tengo una dirección de 6 bytes, otra dirección de 6 bytes y otra dirección de 6 bytes. Uy, profe, ¿cómo así? Observen que esto sí es igual a la trama Ethernet. Esto sí es igualito, o sea, esto de aquí son 6 bytes. Esto de aquí son 6 bytes. Y estos son 6 bytes. La pregunta que yo les tengo es, ¿por qué usamos no solo dirección MAC destino y MAC origen, sino que usamos dirección 1, dirección 2 y dirección 3? ¿Alguien tiene la respuesta? Jóvenes. Ni idea. Bueno, la idea, muchachos, es que siempre que tengas una red inalámbrica, vas a tener un access point, un punto de acceso, ¿cierto? Entonces, lo que va a pasar aquí es que tú tienes tu computadora, y aquí tiene que haber un punto de acceso, un access point, que es el que te ofrece la conectividad. Y aquí va a estar la otra computadora a la que le deseas enviar tus datos. Puede que no tenga uno, puede que tenga 1000. Hey, esto es una computadora, no un access point. Entonces, lo que pasa aquí, señores ingenieros y señoritas ingenieras, es que este señor tiene que enviar a este access point y este access point tiene que reenviar a esta computadora. Entonces, esta dirección 2 posiblemente sea la dirección, o con toda seguridad es la dirección del access point. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Listo, 8:26, hasta las 8:31 descansamos.
A las 8:31 vuelvo y me conecto y seguimos con esta clase. ¿Estamos? Hablen algo, porque no me gusta hablar con mudos. Hablen, digan. Sí, profe. Profesor, no, profesor, Sí, me profe. profesor, Sí. Hágale, profe. clase, profesor, no quiero esto, pero hablen, por favor. Listo, profe. Que dictar clases como a gente dormida es como aburridor, ¿sí o no? Julián David, apaga tu micrófono, por favor.
Jóvenes, continuamos. Continuamos con esta película. Estaba como tomando más tiempo del que les había dado. Listo. Pero bueno, descansaron. Ok. Entonces, vamos a seguir con esto. Vamos a seguir con el asunto. Los había dejado aquí en esta diapositiva, los había dejado en el cuento de que íbamos a comparar Ethernet o una trama de Ethernet con una trama 802.11. Listo, ya los comparamos. Tendría una pregunta para ustedes, profe, ¿por qué todo esto tiene 6 bytes? ¿Y por qué todo esto tiene 6 bytes? Listo. Ok, es una buena pregunta. ¿Qué es lo que pasa con las tarjetas de red inalámbricas? ¿Será que son similares a las tarjetas de red normales y tienen una dirección MAC física? ¿Sí? Respondan ustedes esa pregunta. Listo. Ok. Entonces ahora vamos a hablar de cómo es el cableado en Ethernet, ¿cierto? ¿Qué es lo que uno encuentra en Ethernet? Entonces, resulta que para poder comunicar o poder volver realidad ese protocolo a nivel físico, usted necesita un dispositivo que se llama un plug RJ45. Este plug es un plugcito fundamental, el RJ45. Entonces, el RJ45 tiene estos conectorcitos que aparecen aquí, y esto necesita una ponchadora especial para uno ¿qué? Para uno hacer el cable. Y eso va regido por unas normas, la norma T568A y la norma T568B. En este caso, uno elige una de las normas, o la A o la B, y todo el cableado lo hace o con la A o lo hace con la B. Listo. Entonces, observen este cable, ¿cómo empieza? Blanco-verde, o sea, cuando digo blanco-verde me refiero a este blanco y este verde. Blanco-verde, verde. Blanco-naranja-azul. Blanco-azul, naranja. Blanco-café, café. Así se lee esto. Lo repito. Blanco-verde, verde. Cuando digo blanco-verde es la combinación de este solo cablecito, porque esos cables son cables de par trenzado. Listo. Entonces este es blanco-verde, 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 verde, blanco-naranja-azul, blanco-azul-naranja, blanco-café-café. Listo. Y entonces, uno lo que cuando quiere hacer un cable Ethernet, entonces uno lo que hace es, compra un conector RJ45, que es un conector de este estilo, tiene estos puntos, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el 8, y aquí está la numeración de cómo es el cableado. Por ejemplo, observen, este se hizo blanco, verde, verde, blanco, naranja, azul, blanco, azul, naranja, blanco, café, café. ¿Qué norma es esta? T568A. Esta es esta norma. Entonces uno llega y decide, no, vea, todo mi cableado UTP lo voy a hacer con norma T568A. Listo. Profe, ¿y cómo es la norma T568B? Cambia un poco. Observen que empieza blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde, blanco, café, café. Listo. Y obviamente aquí está un poquito la forma como estos cables van conectados. Por ejemplo,
El blanco verde es una transmisión TX+, que se convierte en un RX+ en el otro lado, ¿cierto? Este es una transmisión TX-, se convierte en un RX- al otro lado. Este es un RX+, se convierte en un TX+ al otro lado. Estos dos no se usan, a veces no se usan. Estos son RX- y así sucesivamente, pero siempre hay que respetar esto. Profe, ¿y qué es un cable crossover? Es un cable cruzado que se solía utilizar en el pasado. Ya las tarjetas de red no necesitan eso. Las tarjetas de red, eh, las tarjetas de red, pues permiten detectar si el cable está cruzado o no está cruzado. Ellas dos negocian y dicen, ah, estoy cruzado, no estoy cruzado. Listo. Bien, el ejercicio número 1 o el laboratorio número 1 que ustedes van a hacer es el siguiente. Cada uno de ustedes va a comprar 5 conectores RJ45. Listo. O 4, bueno, 5 porque van a dañar algunos. Y van a comprar cable UTP, ¿cierto? Siquiera, diría yo, 3 metros. O 4 metros. Eso es muy barato. Listo. Si tienen problemas comprándolo, me dicen y miramos a ver cómo hacemos. O en el almacén de física, no sé si habrá cable de este. Yo realmente tengo muy mala relación con el almacenista. No me gusta conversar con esa persona. Entonces, averigüenle ustedes si hay cable UTP y si les presta las ponchadoras. Listo. Entonces, necesito que consigan 5 RJ45 cada uno y 3 metros de cable. Y en la clase de la semana entrante, les puedo enseñar cómo es que se ponchan esos cables o pues alguno lo habrá hecho, no sé si lo habrán hecho, pero la idea es que cada uno tenga un cable, siquiera de 3 metros, de un cable UTP, un cable Ethernet como tal y aprendan a hacerlo. Profe, ¿por qué es bueno aprender a hacerlo? Porque en alguna parte de tu vida, en algún sitio de tu universo futuro, es posible que necesites resolver un problema y hay que saber hacer un bendito cable. Hay que saber cómo hacerlo. Profe, ¿lo puedo comprar? Sí, lo puedes comprar, pero no vas a aprender cómo se hace. Listo. Entonces, por favor, consiguen 5 conectores, pónganse de acuerdo ustedes en un grupo de WhatsApp y consigue cada uno de 3 a 4 metros de cable UTP para esos RJ45. Listo. Aquí hay una pregunta, profe, ¿y cuál es el cable UTP que debo comprar? Entonces, hay muchas categorías. Hay UTP nivel 5, hay UTP nivel 7, hay UTP de niveles más altos o ya hay fibras ópticas que tienen conectores especiales. Esa es la tarea que tienen. La idea es que cada uno haga un cable de estos y en el laboratorio número 2 deben capturar una trama Ethernet o varias tramas Ethernet y encontrar qué datos son los que hay en esas tramas Ethernet. El laboratorio completo consiste en construir el cable y en detectar o ser capaces de leer una trama Ethernet completa. ¿Estamos? Ese es el laboratorio completo de esta parte. ¿Ok? Entonces tienen esa tarea. Puede ser que para el lunes empiecen a tener ya sus elementos, empiecen a hacer sus cables con calma, utilicen, solo hay 1 o 2 ponchadoras en la parte en el almacén. Cada uno debe ser responsable de su cable. Si necesito un video de cómo hacer un cable coaxial, YouTube está lleno de ellos. Entonces te vas a equivocar, vas a cometer errores, pero vas a aprender a hacer un cable de estos. Y luego vas a conectar 2 computadoras
y vas a capturar una trama Ethernet. Listo. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Ese es el primer laboratorio que haremos en esta parte. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Profe, ¿y cómo es eso de que en la capa de enlaces codificas y luego en la capa física modulas? ¿Cierto? Esto es como una pregunta para uno, profe. ¿Será que los ceros y los unos viajan como ceros y unos? Cuando bajan de la capa de red, aplicación, transporte, IP, y siguen bajando. ¿Será que eso es así? No, jovencitos, no. Hay un proceso muy importante que hace la capa de enlace, que es la codificación, para que se facilite la detección de errores. Entonces, esta codificación es fundamental para la detección de errores. Ok, profe, ¿cómo funciona? Se los voy a explicar muy brevemente, pero les voy a poner un par de videos que es material para el próximo quiz, que lo haremos el lunes. Un par de videos sobre cómo funciona la codificación. ¿Ok? Pero les daré la idea general. En todo computador debe haber un reloj, un CLK. Este señor es el que sincroniza las operaciones de ese computador. Entonces, los datos que vienen de la capa de red, supongamos que son 2, 4, 6, 8, 11 datos. Entonces viene un 1, esto viene un 1, que lo representamos como este señor. Observen que nos tomamos 2 ciclos de reloj para representar el 1. O sea, uno arriba, este y este. Luego viene un 0, luego viene un 1, ¿cierto? Luego vienen 2 ceros, luego vienen 3 unos, luego viene un par de ceros y luego viene un 1. Estos son los datos que vienen de la capa de arriba, de la capa de red. Listo, esos datos vienen de red. Ok, ¿cómo los codifico? Hay muchas formas. Una forma sencilla es, por ejemplo, esta, NRZ. NRZ es una forma original que se utilizó durante mucho tiempo, el NRZ, como método de codificación. Observen qué pasa. Observen. Este flanco del reloj va con este flanco de acá. Entonces, siempre que haya un 1, hay un flanco de reloj que coincide con ese 1. Tan, 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 tan. Ese flanco de reloj en NRZ es muy importante. Aquí el flanco de reloj, flanco de subida, se llama, ya no me acuerdo, muchachos, a uno le empiezan a olvidar las carajadas, se llama, ¿cómo es? Bueno, no recuerdo. Entonces miren el flanco de reloj, listo. Aquí en NRZ lo importante es el flanco de reloj. Se lo señalé. Profe, el dato que viene de la capa de red, ¿cierto? Es un 1. Entonces, ¿qué pasa? Con NRZ tomo el flanco de reloj, lo subo, me mantengo 2 ciclos y bajo. Listo. Profe, pero cuando tengo varios unos, ¿cómo hago? Observen, el flanco de reloj sube, me mantengo arriba, 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 arriba y bajo. Listo. Entonces ahí estoy enviando 3 unos. Profe, ¿y con los ceros cómo funciona? Con los ceros es más sencillo. Baja el flanco de reloj y me mantengo
abajo. Baja el flanco de reloj y me mantengo abajo. Entonces, esta es una codificación que, digamos, casi que no es codificación, en el sentido en que utiliza el ciclo de reloj, suba, baje, se mantiene arriba, todos son unos, se mantiene abajo, todos son ceros. Pero imagínense que un rayo cósmico le pegue a esto, o que esto pase por un motor, y que esto aquí de alguna manera baje y luego vuelve y suba. Entonces aquí morimos locos, ¿cierto? Esto aquí vamos a tener una interferencia. Generalmente son interferencias electromagnéticas por presencia de corrientes, por presencia de cables. Lo que ustedes estudiaron acuérdense que cuando los electrones se mueven, o los huecos, ese movimiento va a inducir por ley de Faraday corrientes, y entonces se inducen campos que esos campos aquí son un verdadero problema. Entonces, esta codificación no es muy usada porque tiene el bendito problema de que depende de ese flanco de reloj. Ahora viene una que es la Manchester. Listo. Y hay otra Manchester inventada por la IEEE, y hay una Manchester diferencial, y bueno, hay muchas formas de codificar datos, jovencitos. Entonces, voy a explicar el principio de la Manchester, pero les voy a mandar un par de videos donde ustedes van a tener que hacer un ejercicio. Y con seguridad en el quiz les voy a hacer 4 o 5 preguntas de codificación. ¿Por qué la codificación es importante? Hasta en un computador cuántico hay que codificar. En encriptación hay que codificar. En todo hay que codificar. Codificar es fundamental a la hora de corregir errores, perdón, de detectar errores. Una buena codificación permite que se detecten errores. Por eso es que las redes nuestras son tan confiables, porque hemos descubierto métodos de codificación geniales. Vamos ahora con este. Observen que aquí el ciclo de reloj viene, ¿cierto? El ciclo de reloj viene. Voy a mandar un 1, entonces en Manchester subo, pero no me mantengo los 2 ciclos en el 1, sino que hago este cambio. Un flanco de bajada completo abajo. Observen que aquí en la NRZ, todo esto se mantuvo sobre esta línea. ¿Sí se dan cuenta, jovencitos? Todo se mantuvo sobre el eje X, o como ustedes quieran llamar ese eje. Mis queridos ingenieros, yo sé que estoy hablando con gente muy inteligente, gente muy capaz que ha llegado muy lejos en el estudio, y que están llamados a ser muy exitosos todos ustedes. Entonces, observen que este eje nunca se atraviesa en NRZ, pero en Manchester empezamos a hacer esto, a hacer este cambio justo en este ciclo. Observen que el ciclo viene acá, En la mitad del ciclo hacemos un cambio. Nos quedamos aquí abajo, y cuando aparece el 0, observen que el 0 está aquí, o sea, el 0 está aquí, pero a nosotros no nos interesa el 0 de una, a nosotros nos interesa la transición de abajo arriba, ¿cierto? Entonces observen cómo es la transición la que importa. Esta transición es la que dice que hay un 0. Me mantengo en ese señor y luego viene una transición de un 1. Me mantengo en ese señor y luego viene una transición de un 0, pero como vienen 2 ceros, observen que aquí hay 2 ceros. Entonces hago un par de transiciones, esta y esta, y me mantengo. Profe, vienen 3 unos, entonces tengo que hacer 3 transiciones abajo, 1, 2
y la tercera. O sea, esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera transición. Luego viene un 0, transición. Otro 0, transición. Un 1, me quedo ahí arriba y hago esta transición. En los videos que les voy a mandar van a hacer esto a mano, van a aprender cómo codificar. Son videos muy lindos. Yo creo que ahí mismo los tenía, yo no sé por qué desaparecieron. Algo hice yo que no fue correcto. Bueno, en el Manchester Day Triple la cosa cambia. Observen que el Manchester original, la transición es arriba. Aquí en el Manchester Day Triple la transición es abajo. La transición es abajo. Observen, comparen con el que tienen arriba. La transición es abajo. La transición es abajo. Y así sucesivamente. Esto, vea, esto aquí era arriba, arriba. Lo voy a cambiar de color para que después no me digan, profe, no entendí. No, ustedes son muy inteligentes y muy tesos. Y es aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Sí, Mateo. Buenos días. ¿Cuál sería la diferencia entre hacer el cambio arriba y abajo? Ah, no. Primero que es que cuando yo envío el frame, tengo que negociar qué codificación voy a usar. ¿Listo? Sí. Entonces, simplemente ¿qué? Simplemente cuando se envía el frame, se dice, mira, yo estoy codificando con Manchester de Thomas, o yo estoy codificando con Manchester IEEE 802.3, o estoy codificando con Manchester diferencial. Entonces no hay ninguna diferencia, es simplemente que nos pongamos de acuerdo cuál va a ser la codificación que va a usar Mateo y que va a usar Alcides, ¿ok? Listo. Ahora, esto sí tiene diferencias importantes en la medida en que cuando se inventó los ciclos de reloj de los computadores eran bajitos, los procesadores eran i386, eran cosas muy limitadas todavía, los ciclos de reloj no eran de gigahertz o megahertz como los que tenemos ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que sí hemos tenido que empezar a adaptar esto a nuevas codificaciones porque esto se volvió muy rápido. Y esa es otra diferencia, Mateo. Su pregunta es muy buena porque de verdad las codificaciones han cambiado a lo largo del tiempo, ¿cierto? Pero lo importante, Mateo, es que entiendas que los datos que vienen de la capa de aplicación o de la capa de transporte y después de red no se mandan tal cual vienen, van codificados. ¿Para qué? Para que la capa de enlace pueda detectar si hay errores. Porque acuérdate que una función de la capa de enlace es detección y corrección de errores. ¿Listo? ¿Estamos? Sí. Bien. ¿Te quedó claro? Sí. Bueno. Me queda un minuto para el siguiente pomodoro. Me gustan los pomodoros, yo no sé si a ustedes les gustan, pero a mí me fascinan porque yo me canso de hablar y el cerebro 25 minutos es más que suficiente. Y en ese minuto, simplemente les quiero mostrar que hay muchas técnicas. Bueno, esta es una slide repetida. Miren que en general uno tiene una línea base, tiene una señal, tiene el bit a ser enviado y, por ejemplo, esta es una codificación diferencial de Manchester. La palabra diferencial viene de que tengo que detectar los cambios en los ciclos. Listo. Entonces, observen, el 0 es un ciclo así. Este es un 0. Y un 1 es un ciclo así. ¿Lo ven? Y luego el 0
esto es muy lindo, muchachos. A mí me fascina enseñar este curso por esta parte. Es este ciclo así. ¿Listo? Y así sucesivamente vas haciendo cambios de ciclo. Observa, observa, observa. Y uno diría, profe, pero es que si la línea base estuviera abajo, eso sería un 1. No, por eso ponemos la línea base en la mitad, para poder jugar y detectar esto. Entonces, ahí les va a quedar un buen trabajo, aparte de los 3 módulos que tenemos de AWS, hay que entender la codificación bien entendida. Son las 9:01, a las 9:06 nos vemos. Bueno, señor. Chao, chao.
Bien, sigamos. Sigamos, que esto está muy entretenido. Bien. Bien, en las redes inalámbricas uno tiene este estándar. Entonces ese estándar cubre las definiciones de cómo se accede al medio y cómo es la capa física. Y cuando uno está hablando de redes inalámbricas, entonces tiene que hablar de 3 formas de enlazarse a una capa física de manera inalámbrica. Y aquí viene un concepto que se llama el Frequency Hopping Spread Spectrum. Increíblemente, el spread spectrum lo que hace es que la señal se modula con ruido, y es una belleza. Y hay otra forma de acceder al medio físico que se llama el Direct Sequence Spread Spectrum. Muchos de ustedes es la primera vez que escuchan eso, Spread Spectrum. Y de pronto les mando un videito para que tengan una idea de qué es esto. Hay otra forma de acceder a un medio y es a través de infrarrojo. Entonces, aquí está la capa de enlace, que es lo que hemos venido tratando. Obviamente ocurre la codificación, ocurre la modulación. Aquí está la capa MAC, que es la de las direcciones físicas de 48 bits. Aquí está la capa física, y esta tiene 2 subcapas, PLCP y PMD. Y aquí en la capa física hay, como no tengo cables, no tengo UTP, ni tengo conectores RJ45, entonces aquí tengo 3 formas de acceder al medio: o frequency hopping, o direct sequence, o infrarrojo. Depende de lo que quiera hacer en esa inalámbrica. Entonces aquí nos queda como una duda. A mí, pues yo soy muy amigo, y más en el mundo moderno donde uno tiene las IAs generativas. Profe, ¿cómo funciona el Frequency Hopping Spread Spectrum? ¿Qué es el Direct Sequence Spread Spectrum? Yo, que soy ingeniero físico, debo entender estas cosas, porque estas cosas las inventaron y se siguen inventando. Esto se sigue inventando. Esto no ha terminado, ¿cierto? Todo lo que yo les estoy enseñando cada día se vuelve más fuerte en el mundo, ¿sí? Y cada día se va a volver más fuerte, muchachos. ¿Por qué? Porque ustedes son los jóvenes, y creo que son de las últimas generaciones de jóvenes que tenemos, porque cada día nacen menos niños, y a futuro, cuando su profesor esté muy viejito, lo van a tener que atender robots programados con agentes inteligentes y manejados desde la nube. Entonces, todo esto sigue siendo muy útil en las modernas investigaciones, de tener robots, tener LLMs, tener todo esto interconectado como tal, y se está inventando apenas esa tecnología. Profe, y entonces vení, cuando uno tiene un Bluetooth, ¿cómo funciona? O sea, ya me explicaste 2 cosas. ¿Cómo es el acceso al medio? No, ¿cómo es la capa de enlace? En Ethernet. ¿Cómo es la capa de enlace? En 802.11, porque las comparaciones son bonitas. Y en Bluetooth, ¿cómo funciona? Entonces observen cómo es esto de lindo en Ethernet. Aquí, esto es el proceso en la capa física. Entonces, cuando usted conecta un dispositivo Bluetooth, lo que tiene es la modulación, el shaping del pulso. Uno manda RF entre los 2 dispositivos Bluetooth. Este señor hace el pulse
de shaping y luego la de modulación. Esta es la parte física dentro de esa capa. Pero en la capa de enlace está toda esta parte. Toda esta parte. ¿Cómo es que ocurre esto en Bluetooth? Como todo esto nace de IEEE de Ethernet, pues los principios son los mismos, solo cambia un poco el medio y cambian pues la longitud de los paquetes, etcétera. Pero este video sí vale la pena que lo miren, porque entonces ya ustedes están empezando a entender cuál es la razón por la cual Bluetooth funciona y cómo funciona. ¿Sí? Bien. Cuando llegas a la industria y tienes, por ejemplo, máquinas CNCs, tienes bombas, tienes robots, tienes máquinas o robots de esos que permiten empacar cosas, en fin. Entonces, profe, ¿cómo es que en la industria moderna esto se conecta? En general, hay varias conexiones. RS485 entre, por ejemplo, las bombas y los drives de las bombas. También uno puede encontrar Ethernet estándar en estas partes, en los punticos negros, son Ethernet estándar. Y hay un Ethernet que es un Ethernet dedicado netamente a la industria. ¿Por qué? Porque en las industrias hay mucho ruido. Entonces, aquí hay un Ethernet especial dedicado a la industria de 100 megabits, que es este Ethernet amarillo, estos cablecitos amarillos. Una cosa es el Ethernet para la universidad y para las casas, y otra cosa es en un medio donde el ruido electromagnético es muy grande. Estos cables tienen que ser especiales. Y entre troncales podemos tener Gigabit Industrial Ethernet, que es mucho más poderoso y es a una velocidad mayor. Entonces, ¿qué pasa, ingenieros? Que en general uno en la industria encuentra combinaciones de varios Ethernet para que esa industria pues tenga todo lo que se necesita para producir y hacer todo lo que necesitamos. Ok. En la clase siguiente voy a hablar de esto. Hoy me voy a concentrar en una segunda parte de este curso, que es AWS. Bueno. Entonces, hasta aquí les dejo esto. ¿Cuál es el tema del quiz de la semana entrante? ¿Y qué quiero que hagan? Quiero que hagan espérense, yo pongo un lápiz permanente. Entonces, ya les dije lo siguiente. Deben avanzar en la unidad 2, la unidad 3 y la unidad 4 del curso de Cloud Practitioner. Quien no haya avanzado en estas unidades, no le permito presentar el quiz. Ya saben, listo, ya saben. Y ya saben que yo puedo verificar esto. Entonces, si usted presenta el quiz, pero usted no ha hecho esto, su quiz vale 0. Vale 0. ¿Estamos? Entonces, o lo hacen o el quiz es inválido. 0. Y lo voy a verificar en el momento del quiz. Entonces, esto es impajaritable porque necesito que ustedes avancen. Segundo, vamos a hablar en el quiz de modulación y vamos a hablar de codificación. Son dos elementos importantes y claramente pues está la capa de enlace o la capa link de enlace, que es lo que he visto a lo largo de la semana. Profe, es mucho tema. No, no es mucho tema, realmente es muy teórico y son cosas sencillas. Listo. Pero necesito que entiendan esto, porque si no, yo sigo hablando aquí como un lorito,
ustedes creen que entienden y no han entendido. Listo. El quiz va a tener alrededor de 30 preguntas, va a ser grande. Y entonces voy a intentar mandarles también un pretest para que se entrenen, para que más o menos sepan de qué les voy a preguntar en ese quiz y entrenen esto. ¿Listo? ¿Queda claro? Debe haber quedado muy claro. Bueno, muchachos, yo quiero hacer una reflexión aquí, 3 minuticos, antes de cambiar de presentación. Y es la reflexión sobre nuestros compañeros y estudiantes que están secuestrados. A mí me parece muy crítica esa situación y como que me indigna que no veo ningún movimiento en la universidad protestando por el secuestro de una chica y tengo entendido que también el hermano, que venían a estudiar a la universidad. Me llama la atención que ni siquiera se hayan, pues solo hubo un correo electrónico de la vicerrectoría, pero no hay una protesta general de todos nosotros, ¿cierto? Deberíamos estar muy indignados porque no es normal y cuando normalizamos el secuestro, cuando normalizamos el homicidio, cuando normalizamos la droga, cuando normalizamos el robo, entonces estamos cayendo en una sociedad muy baja, muy sumamente baja. A mí me da tristeza ver cómo se hacen asambleas por nimiedades, pero no hay un movimiento estudiantil para defender 2 estudiantes. Y eso me parece de una tristeza gigantesca. Me parece que si fueran, que si no fueran esos 2 estudiantes, sino que fueran alguien de algún partido político, entonces sí estarían haciéndole todo el ruido y tendríamos la victimización y tendríamos, no, pobrecito, se lo lleva, pero ¿a qué estamos llegando, Dios mío? Y hago esta reflexión porque me duele ver que nadie se está condoliendo con el caso. O sea, no hay una protesta, no hay una pancarta, no hay una pronunciación fuerte de la universidad al respecto. Y deberíamos nosotros empezar como a hacer un voz a voz de decir, no, venga, es que esto es serio. Es que es serio que se llevaron a dos estudiantes. Pudo ser cualquiera de ustedes, pudo ser yo, pudo ser cualquier persona. Y no hay derecho a que eso nos esté pasando. ¿Sí? Hago esa reflexión porque estoy como molesto, muy molesto, porque no veo realmente que estemos moviéndonos con este asunto, ¿cierto? Mañana posiblemente salga una decisión del Consejo de Estado contra la cual no hay absolutamente nada más que hacer. No se sabe cuál será la decisión, sea la que sea, ¿cierto? Hay que respetarla, pero mañana si van o va a empezar el ruido de, no, es que quiero a este de rector, quiero a aquel de rector, es que me gusta este, me gusta aquel, cuando eso es lo de menos. En realidad es lo de menos. Porque una cosa es eso y otra cosa es la vida de personas secuestradas por grupos armados, ¿sí? O por grupos no armados o secuestradas por delincuentes, porque todos son delincuentes a la hora del té en esas cosas. Entonces, quiero hacer como esa reflexión y quiero que sean conscientes de que me parece que estamos en un silencio cómplice y me molesta ese silencio cómplice. Personalmente me molesta, ¿sí? Bien. Así que si alguno o alguna de ustedes es representante estudiantil, creo que deberían empezar a mover eso, deberían empezar a hablar, deberían empezar a, no, venga, es que hay que defender a 2 compañeros, ¿sí? Una chica que venía, en fin, no sé, hasta donde sabemos venían para la universidad a estudiar su semestre y fueron capturados. Entonces,
Yo creo que a eso hay que ponerle más cuidado, porque realmente las cosas importantes que nos están pasando no les estamos dando la importancia que es. Y eso es una cosa grave, muy, muy grave, me parece. Bien. 9:23. ¿Descansamos hasta las 9:27 o seguimos hasta las 9:35? ¿Qué quieren? Díganme. Sigamos sin descanso. Bueno, seguimos sin descanso, 9:35 salimos, ¿les parece? Ok. Bueno, ya. Entonces vamos a ver esta diapositiva muy rápido. La pregunta que yo quiero hacerles es, bueno, ¿usted por qué cogió este curso y yo por qué lo estoy dictando, cierto? Es una pregunta interesante. ¿Cuál es el interés de uno en hacer la primera certificación en Cloud Practice? Quiero responder esa pregunta en los siguientes minutos. Y quiero darles razones por las cuales su profesor montó esto y por las cuales la Universidad Nacional es parte de la AWS Academy y por razones por las cuales podemos usar esas plataformas y por las cuales podemos obtener insignias. Y razones por las cuales este curso está aquí metido, ¿cierto? Yo creo que ya han escuchado rumores de lo importante que es esto, profe, esto hay que aprenderlo porque en el mundo lo están necesitando, porque se necesitan muchos ingenieros, y ustedes como ingenieros físicos aquí no van a hacer lo básico, ustedes van a hacer lo grande, lo gigante, lo que es importante, lo que cuesta, es lo que ustedes pueden hacer aquí. Entonces, lo primero que ustedes deberían hacer es lograr esta primera certificación, lograrla. El curso que ustedes hacen conmigo les va a dar una insignia, pero no los va a certificar. La certificación necesita ir y presentar un test de 60 preguntas en la Facultad de Minas. Profe, ¿cuánto vale la certificación? Vale $100, humildes 400,000 pesos. Entonces, ¿usted qué hace este fin de año? Al tío rico, a la tía rica, al hermano que trabaja, bueno, no sé, todos tenemos a alguien en la familia que o es muy pobre o es muy rico, ¿no? Entonces uno le dice, hermano, vea, ¿quiere hacerme un regalo en Navidad bacano? Regáleme $100, ¿cierto? O juntemos entre todos y me regalan 400,000 pesitos. Necesito 400,000 nomás. Y estos 400,000 los voy a convertir en menos de 3 o 4 años en una multiplicación por ahí por 100. O sí, más o menos por 100, no, por 1000 se podría. De pronto un poco más. Profe, ¿y cómo así? Sí, te lo aseguro que si tienes una certificación de Cloud Practitioner, vas a tener muchas más posibilidades de llegar a trabajar en empresas top level de innovación, donde todos queremos trabajar. Entonces, profe, ¿por qué hacemos esto? Vea, resulta que Jensen Huang, un hombre muy visionario que es el fundador de NVIDIA, dijo una frase muy bonita y es la siguiente: la industria informática está atravesando 2 transiciones simultáneas. Y la palabra aquí importante es simultáneas. La computación acelerada y la inteligencia artificial generativa. Entonces, su profesor en estos momentos dicta un curso de posgrado de IA generativa. Algunos de ustedes, no sé si están ahí, pero en un año, el otro semestre, voy a dictar el curso de Machine Learning de posgrado. El que lleve más del 70% creo que lo puede coger. Y al semestre que sigue, el de IA generativa. Si usted aprende esto conmigo, va a poder hacer Machine Learning en AWS y va a hacer IA generativa en AWS. Y si ve el curso de computación cuántica conmigo, va a poder hacer computación cuántica en la nube.
Y eso es muy loco, eso es muy loco. ¿Por qué? Porque todo esto es parte del mismo cuentecito. Profe, ¿cómo empieza uno? ¿Uno qué hace? Yo me quiero certificar y entonces, profe, este es impajaritable. No sé si esa palabra la conocen, es una palabra que se usa en Urrao y cuando algo es impajaritable significa que es obligatorio. Siempre debes hacer esta primera certificación. Las demás las puedes elegir como tú desees. Entonces, ¿qué se pide para que tú llegues a ser certificado como Cloud Practitioner? Primero se pide 6 meses de AWS Fundamentals, Cloud y de conocimiento de la industria de cómo funciona esto. Ustedes van a decir, no, profe, usted sí es mentiroso, hermano. ¿Cómo así que usted en un mes nos va a dar esto? Si aquí dice que 6 meses. Pero es que yo no estoy hablando con cualquier estudiante, yo estoy hablando con los estudiantes de ingeniería física que están enseñados a darlo todo. ¿Listo? Entonces ustedes conmigo van a tener que hacer este semestre, este y este. Y este. Estos dos. Listo. Este fin de semana les voy a mandar la suscripción a este, porque ya hay estudiantes que han ido avanzando mucho en este. Este es largo, muy largo. Por eso definimos 12 semanas de trabajo con ese arquitecto de soluciones. Pero usted tiene una ventaja, mi querido estudiante de ingeniería física, y es, su profesor es un experto en redes. Yo hice mi maestría en redes, en calidad del servicio en redes, tuve empresas de redes, monté servidores en redes, entonces yo le puedo facilitar mucho el conocimiento para que el tránsito entre estos dos cursos sea muy óptimo por parte de ustedes. Entonces el curso de servidores es este par de cosas. ¿Listo? Les soy sincero, muchachos, no les chicaneo, lo hago por ustedes, pero nadie en la Universidad Nacional de Colombia ni en ninguna universidad del país dicta el curso de arquitecto de soluciones. El Cloud Practitioner a veces lo hacen en un mes, a veces en fin, pero este no, este no. Entonces, mis queridos y estimados ingenieros, denme un minuto, yo atiendo aquí una amiga que necesito que me haga algo. Bueno, discúlpenme que era que tenía que atender aquí una cosa urgente en el bloque 58, el bloque de donde estoy. Ingenieros, les decía entonces que nadie les dicta a ustedes este par de cursos. El profe, ¿por qué decidió? Porque, muchachos, yo estoy en mucho contacto con la industria y en la industria yo sé que están necesitando y entonces aquí es donde están los huevos del avestruz. ¿Listo? Profe, si yo me certifico en este, ¿cuánto me vale la certificación en este? Entonces aquí ya te va a valer el 50% menos. ¿Qué es el 50% menos? Que si vale $100 ya te va a valer $50. Es decir, el solo hecho de hacer este primero ya te pone 50% de descuento sobre los demás.
Profe, ¿qué tan difícil es certificarme? No, es de estudiar. Ustedes con ese cerebro que tienen, esa capacidad que tienen, esa inteligencia que tienen, lo logran rápido, rápido. Ustedes llegan más rápido que cualquier otro ingeniero a hacer este par de certificaciones. Si usted se certifica en esas dos cosas y está buscando práctica o está a punto de salir de la universidad, le anuncio que las posibilidades de que consiga un trabajo muy bien pago son muy, muy altas. Le estoy hablando de un trabajo bien pago, de que si usted es bueno en estas dos cosas, puede estar pensando en salarios de entre 6 y 10 millones de pesos. Listo. 6 a 10 millones es lo que está pagando la industria por esta persona que se certifica en estos dos. Listo. Profe, ¿qué camino debe seguir uno cuando quiere hacer esto? Entonces, espérenme, yo borro esto porque creo que aquí armé un quilombo. Profe, yo le veo futuro a esto porque puedo conectar mi física con la investigación, con lo que quiero hacer. Pero, profe, yo quiero seguir. ¿Cuál es el curso siguiente que uno dice, wow, es teso, este? El SysOps Administrator asociado. Con este, si obtienes estas 3 certificaciones, ya te estoy hablando de salarios de entre 10 y 15 millones de pesos. ¿Listo? O este otro, el Developer. El Developer es poderoso para aquellos que les gusta programar, Python. Programar en la nube es una maravilla. Entonces aquí ya estoy hablando de que tú puedes estar pensando en salarios de 10 millones a 15 millones de pesos. Estamos. Y bueno, por ahora, digamos, mi ambición llega hasta acá. Listo. El profe me va a dejar, como dicen ustedes, discúlpenme la palabra, pero a mí me gusta a veces tomar palabras de ustedes, me va a dejar melo aquí, en estas dos cosas. Profe, ¿qué otro curso sigues trabajando con muy buena matemática, muy buena física, muy buena fundamentación y que conecte con la nube? Entonces te voy a hablar de este. Machine Learning. ¿Listo? Aquí esto ya está desactualizado porque esto cambia mucho. Hay un curso de IA generativa dentro de estos que también es el otro curso que mis estudiantes de posgrado ven conmigo. Entonces, ¿qué enseño yo en mis cursos? La teoría fundamental, fuerte, la programación fundamental, y usted ya es capaz de hacer esto. ¿Cuánto queda valiendo usted con estos conocimientos? Ahí sí hablamos de cifras de 15, de 12 a 20 millones de pesos. ¿Listo? Profe, ¿todo el tiempo voy a programar? No, falso de toda falsedad. Vas a resolver problemas que son problemas muy críticos utilizando la nube. No todo el tiempo ahí, ¿cierto? Pero yo lo que he visto es que cuando a ti te encanta esto y cuando te metes aquí, esto se vuelve un mundo completo conectado con todo lo que sabes. Ok. Ya no me quedan minutos de clase, pero quiero terminar esto aquí. Profe, me voy a proponer hacer el Cloud Practitioner. ¿Por dónde me puedo ir? Entonces me puedo ir por este, que es el que con su profesor van a trabajar. Pero no, profe, yo no quiero eso. Entonces te vas por un developer o te vas por un administrador de sistemas. Luego, ¿a dónde salto, profe? Bueno, si eres un tipo muy duro, a un DevOps profesional o a un arquitecto de soluciones profesional. Y ya de aquí en adelante, esto equivale como a si fueras a hacer tu maestría como tal. Profe, mis certificados, ¿dónde son válidos? En todo el mundo. En todo el mundo. Generalmente lo que hacen mis estudiantes es que los montan en LinkedIn, montan la insignia y luego montan el certificado. Y entonces LinkedIn, las empresas empiezan a detectar quién sabe de esto, quién es bueno en esto, quién está, y entonces automáticamente vas a poder hacerlo. ¿Qué me ha pasado con muchos estudiantes? Que se van a hacer, reciben este curso
tienen estas insignias, las empresas los reciben como practicantes y luego deciden dejarlos o los vinculan porque es capital humano que en estos momentos no es fácil de conseguir, sobre todo con la inteligencia que tiene un IF y con la capacidad que tiene de ver los problemas como tal. Muchachos, 9:38, no me dio tiempo de hacer nada más, pero yo creo que la clase fue muy buena, a mí me gustó mi clase, yo no sé si a ustedes les gustaría recibirla, los profes somos unos caramelos. Me alegra mucho verlos el lunes presencial. Por favor, ya saben, tienen que hacer la 2, la 3 y la 4. Si no los hacen, no les dejo presentar el quiz. Anímense mucho, este curso es bueno, es entretenido, es bonito. Ustedes ya tienen conocimiento de personas que les ha ido muy bien teniendo estas insignias, estos certificados, ¿cierto? Dense valor agregado, crezcan como científicos y bueno, no perdamos ese lado humano que también es tan importante y que nos hace ser realmente personas. Les pongo un pretest para que repasen, preguntas tipo, y nos vemos el lunes. Listo. Se cuidan mucho, muchos éxitos y que todo marche muy bien. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, entonces nos vemos. Chao, chao, suerte. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Profe, ¿se puede quedar un momentico? ¿Cómo?